Oye, buenos días a todos aquí desde la calurosa y tropical Caracas. Saludos a Bolivia, Guatemala y Roma, esa gente querida que se les ve ahí, Silboney, Franklin, Ari y la catalana, y oye, vale, oye, qué alegría. Bueno, yo quiero ser breve, yo quiero entonces tratar el tema de la educación para los medios, pero para los medios digitales. Yo había hecho un PowerPoint que habíamos pensado en ponerlo hoy por la mañanita, pero no se pudo. Entonces yo lo que voy a hacer es más o menos ir leyendo eso. Miren, es muy curiosa la actitud de Benedicto XVI con respecto al mundo digital. Lo digo porque yo he oído comentarios, digamos ya de gente mayor, que dicen, yo de redes sociales no quiero saber nada, porque la gente se insulta, etcétera, etcétera. En cambio, yo veo que Benedicto XVI siempre toma una actitud positiva a esta nueva cultura. Él dice que están al servicio del bien integral de la persona y de la humanidad entera. Dice que tratan de satisfacer el deseo de sentido, de verdad y de unidad que sigue siendo la aspiración más profunda del ser humano. Pero aquí comienza un poco el aspecto negativo. Hay una brecha digital por razones económicas entre países ricos y pobres, los inforricos y los infopobres. Hay también brecha generacional entre los nativos digitales y los inmigrantes, que yo llamaría digitales, terminología de Presky del 2001. Hay riesgos y peligros y de eso vamos a hablar. Para eso es la educación para los medios. Yo daría una definición un poco general. La educación para los medios es un proceso que busca formar en el sujeto estas dimensiones educativas, que sea alfabetizado mediáticamente, consciente, activo, crítico, social y creativo, pero entendida según las teorías más recientes. En otras palabras, la educación para los medios fomenta lo bueno y corrige lo malo. La primera dimensión que voy a considerar es que somos sujetos alfabetizados. Queremos formar sujetos alfabetizados mediáticamente, porque así conocerán mejor el lenguaje y el mensaje de los medios. Pero los medios, ¿por qué? No presentan la realidad. Y eso se aplica no solo al mundo digital, sino a la televisión, a la radio, etcétera. Los medios no presentan la realidad, sino son representaciones y construcciones subjetivas de ella. Esto está tomado de Masterman, el inglés, ¿no? En el campo digital tenemos lo que se llama la generación de descarga, el download generation, en que la gente descarga tantas cosas. Ahora, hay una serie de problemas ahí que los hemos tocado alguna vez. Es el copyright en contra del copyleft, el Creative Commons, el software libre y abierto, el dominio público, la propiedad intelectual compartida y la ética del compartir. Entonces yo creo que estos puntos hay que estudiarlos para poder educar sobre ellos. Ahora, en muchos países de Europa, de América Latina, la alfabetización digital y mediática se está convirtiendo en una prioridad. Pero tiene sus riesgos. Aquí Carmen Bocángel contó el caso del japonés que vendió su riñón para comprar un output. Entonces hay que tener control sobre todo esto. La segunda dimensión es formar sujetos conscientes que sepan cómo funcionan los medios, porque los medios son los nuevos instrumentos del poder. Para las redes sociales lo más importante es el lucro, sin ninguna consideración para con los más débiles. Así que, bueno, nosotros tenemos una impresión positiva del Facebook, del Twitter, de Sónico, etcétera, etcétera, pero sepamos que detrás de todo eso el interés número uno es el lucro. Por eso hay que saber cómo están hechos las redes, quiénes están detrás de ellos, qué objetivos persiguen y qué intenciones tienen. Yo daría algunos consejos prácticos. El material viejo problemático puede ser encontrado por motivos de búsqueda y presentados hoy. Esto, por ejemplo, se ha encontrado que eso ha ocurrido con políticos, que quizá de niños, de jóvenes, sacaron fotografías que ahora las están utilizando en su contra.
Segundo consejo, no publicar cosas de otros sin su permiso. Tercero, usar diversos seudónimos. Cuarto, saber quién es el administrador del servicio. Quinto, verificar si los niveles de privacidad iniciales han sido cambiados, porque muchas veces esto ya está comprobado, los cambian sin avisar a los usuarios. Y cuidado, se pueden clonar perfiles e identidades. Entonces tú te puedes encontrar con una persona que tiene un perfil determinado que tú lo atribuías a otra persona, pero esa puede clonar perfiles e identidades y hacer una figura falsa. Los archivos conviene enviarlos en PDF y no en Word. Los de Word guardan datos de la computadora en la que fue creado el documento y entonces puede traer problemas de los hackers. En la tercera dimensión sería formar sujetos críticos que sepan defenderse de las ideologías de los medios, que vean cómo se manipulan, esto por cierto lo dice Benedicto XVI en el documento de este año, que vean cómo se manipulan las noticias con medias verdades y así se desvirtúan. Él utiliza la palabra desvirtuar la verdad y eso lo hacen los periódicos, las redes, manipulando las noticias. También que vean que los medios son ambiguos y pueden simular modelos antipersona humana y antivalores. Entonces hay que estar muy sobre esto y habría que ver cómo realizarlo. La cuarta dimensión sería formar sujetos activos para aprovechar los elementos positivos de los medios, que tienen muchos medios, muchas cuestiones positivas. Resulta que cada uno interpreta los medios de varias formas. Entonces conviene a enseñar a evaluar, a reaccionar y a elegir programas según su propia identidad y valores. Antiguamente se hacía, y todavía se hace con los cineforo, que son mecanismos educativos. Entonces, aprovechando el atractivo de los medios, enseñar a tener conciencia, a valorizar, a analizar, a abstraer, a criticar, a ser creativos, es decir, a ser uno mismo. La quinta dimensión sería que la educación para los medios trata de formar sujetos sociales que buscan los intereses comunes prioritarios. ¿Cuáles son esos intereses? El bien común, la educación para la comunicación, la educación para la organización, la educación para el desarrollo. Los medios digitales ayudan a relacionarse para bien o para mal. Entonces depende de nosotros enseñar que se relacionen para bien y no para mal. La necesidad de conocer, de ser conocido y de hacer amistades es una necesidad seria que tiene el riesgo de confundirse con relaciones superficiales y esporádicas y con el exhibicionismo. Pueden ser una amenaza. Y aquí entra la teoría de las mediaciones sociales, porque los medios están ahí, pero están las mediaciones sociales como familia, escuela y celular. Ellos pueden influir en la interpretación de los mensajes de los menores. Por desgracia, ni la familia ni la escuela cumplen con este deber de educar para los medios digitales. Los padres no saben, no conocen cómo funcionan muchas veces los aparatos que usan los hijos y los maestros no quieren aumentar su trabajo con más materia. Entonces, lo que pasa es que no hay educación para los medios, sobre todo los medios digitales. Hemos indicado riesgos y peligros, el exhibicionismo, que construye imágenes de autocomplacencia. Esto lo repite también Benedicto XVI. Se puede tener la construcción artificial del propio perfil, lo dice también Benedicto XVI. Está la segunda vida, el Second Life, que se reproduce un simulacro de forma de vida. Yo no sé si están interesados en conocer este sistema que no existe en castellano todavía, está en inglés, pero la segunda vida es la segunda vida está por aquí en algún sitio. Adiós, aquí está, sí. Entonces es el avatar. Hay un avatar que es el ego mío virtual, que significa desciende, y lo hace a su propio gusto.
Hay un territorio con regiones, islas, ciudades, como Ámsterdam, Roma, también está en la segunda vida, desde donde enviar tarjetas postales. Los gastos se pagan con moneda propia. $1 equivale a 260 Linder dólar. Hay empresas como la BBC, la CBS, la Toyota, el General Motors. Hay propuestas de matrimonio, pero no se habla de bodas, sino de compañeros. Los genitales hay que comprarlos, pero a gusto de uno en cuanto a tamaño, etcétera. Y hay una tercera vida. La primera vida es la de carne y hueso. La segunda es la de segunda vida, esta la digital, y hablan de una tercera vida. Hay también iglesias, etcétera. Todo es una simulación digital, pero tiene muchas alarmas. Por ejemplo, ¿qué tal si la pareja que tú elegiste en la segunda vida es distinta de la vida real? Hay prostitución, pedofilia, divorcio. Entonces, esto es algo que está a merced de cualquiera y hay que informar, hay que avisar, hay que prevenir a la gente sobre todo eso. Más riesgos y peligros. Benedicto XVI lo dice, el que busca refugio en una especie de mundo paralelo, virtual, y tiene menos relación con las personas presentes que con las virtuales. Hay una dispersión en ese mundo diferente digital. Esto lo dice también Benedicto. Usar solo las redes sin el contacto directo personal con la gente. Este es otro riesgo que también indica Benedicto XVI. Después está el ciberbullismo. Eso de que los muchachos entre sí en las escuelas, pues a veces se persiguen. La palabra bullismo viene del inglés bull, del toro, que mata, que abusa. Y entonces todos sabemos, ha habido casos, cómo agarran a una víctima, a un niño o una niña, y todo el mundo se ríe de ellos. Ahora, eso se complica con el uso del ciber, o del cyber, y es con los celulares, etcétera, con las redes digitales, que agarran una víctima de esta y entonces se ensañan en ella. Entonces, estos son algunos de los riesgos. Y finalmente, la última dimensión, ser sujetos creativos y creadores de cultura. Conocemos cuáles son las características de los medios digitales. Son portables ante la televisión, etcétera, pero hoy día ya fuera. Hay rastreo de huellas en Facebook, los buscadores, etcétera, pueden encontrar secretos. Hay hibridez social en el sentido de que escribes como privado, pero eso se hace público. Y hay un lenguaje y comunicación utilizado por los jóvenes que es muy específico y concreto. Pero curiosamente con los celulares, etcétera, se ha detectado que interesa más estar en contacto que el contenido de los mensajes. Otra característica es el anonimato. En algunas escuelas utilizan el blog que aprende, ese es el saber cooperativo, como Wikipedia, la comunidad del saber. Todos sabemos algo y nos unimos. El podcast se descarga y se escucha cuando se quiere. Entonces, consejos para terminar: usar un lenguaje respetuoso, no insultar, no ser agresivo, amar a los enemigos. Conclusiones: unas dimensiones ayudan a otras de una forma complementaria y se entrelazan. Ahora, la educación para los medios digitales le da más importancia a las dimensiones social y creativa. Ellas están caracterizando a nuestra cultura posmoderna. En todo, amar y servir. Bueno, esto es lo que yo les quería contar. He ido un poco deprisa porque imagino que Ari estaría pendiente con el reloj. Y también pues quiero dar oportunidad también a los demás docentes para que expresen sus ideas. Gracias por esa oportunidad y un saludo muy cariñoso a alumnos y docentes.